Para empezar, la batalla de Ulanor fue una de las guerras más grandes que se hayan visto en el milenio 30.000. Vamos a poner un poco más de contexto y de énfasis en esto, ¿ok? Estamos hablando del milenio 30.000. Las guerras de unificación ya pasaron. Terra y lo que es el Imperio de la Humanidad ya ha sido fundado. Estamos hablando de un periodo de tiempo en los cuales los 20 primarcas ya fueron reunidos y los 2 primarcas que desconocemos su origen ya han sido purgados de la historia de la humanidad. Estaríamos hablando de un contexto en el que literalmente el imperio tiene su mayor capacidad de poder. Estamos hablando de los primeros años del milenio 30.000. Para ser exactos, estamos hablando del año 30.125. Tenemos una gran cantidad de primarcas de lo que serían legiones astartes. El Astra Militarum está en su mayor forma. Podríamos decir que lo que serían los altos señores de Terra aún no estaban, como quien dice, muy activos a comparación de lo que vamos a ver en el siguiente, que es la batalla de la bestia, que literalmente está infestado de lo que serían las manos de los altos señores de Terra. Pero bueno, esos son otros temas. Lo que es el sector Ulanor es un sector sumamente importante, dado a que literalmente es un mundo el cual te dependen muchos otros mundos. Podemos decir que todo lo que viene siendo el sistema solar de Ulanor es como el principal sustento de otros 40 mundos, por poner un aproximado. Es muy importante, es de suma importancia. Y cuando todo lo que sería la Gran Cruzada llegó a ese maldito sistema, se encontró con la gran cantidad de orcos. Una cantidad enorme. Literalmente fue el batallón más grande de orcos que se encontró. Hasta ese momento era la cantidad tan aberrantemente grande que no fue superada hasta años después, casi 10.000 años después, en la batalla del Armagedón. Pero claro, aquí no venimos a hablar de la batalla del Armagedón. Los orcos en el sector de Ulanor se contaban por millones. Era una cantidad inmensa de orcos. Y todos dirigidos bajo el gran caudillo orco Urlak Uruk, el cual tenía su imperio orcoide en el núcleo central de esta docena de planetas que conformaban el sistema Ulanor. Originalmente estos mundos eran habitados por humanos, quienes habían sido conquistados y esclavizados por los mismos orcos. Pero tenemos que tener en cuenta algo: estamos en la era con más poder del imperio. ¿Tú crees que el imperio se iba a dejar que conquistaran estos mundos así como así? Para nada, hermano, para nada. Aquello fue una masacre, aquello iba a ser vengado. Los héroes que nos acompañarán en esta narración es una muy breve narración, pero oye, es bueno tener en cuenta todos y cada uno de los detalles. Las compañías de marines espaciales que nos acompañaron vendrían siendo los hijos del emperador, los hijos de Fulgrim el Fénix, las cicatrices blancas de Yagatai Khan, los puños imperiales de Rogaldorn, los ángeles sangrientos, hijos de sanguíneos, los devoradores de mundos, hijos de Angron, el ángel rojo, los ultramarines, hijos de Robot Gilliman, la guardia de la muerte, los hijos de Mortarion, los poderosos 1000 hijos, hijos de Magnus el rojo, los lobos lunares, hijos de Horus Lupercal, el futuro señor de la guerra, los portadores de la palabra, los hijos del primer hereje, pues el bueno de Lorgar Aurelian, y la legión Alpha, la legión más sus de todos los tiempos, weón. Los hijos de Alpharius y Omegon. Junto con ellos iban acompañados 8 millones de soldados del imperio y miles de naves de combate y su personal de apoyo. O sea, incluimos al Mecánicos dentro de esta gran batalla. Estamos hablando también de los titanes, por cierto. La colegiada titánica obviamente hizo su aparición aquí. Y si quieres pues saber un poco más acerca de lo que pasó dentro de lo que sería el contexto de Ulanor,
puedes visitar tranquilamente mi Discord, donde tengo literalmente toda la colección de la herejía de Horus. Ahí se puede leer Horus, Señor de la Guerra, en el cual todos estos eventos se desarrollan. La amenaza orcoide era enorme, era una cosa tremenda, pero con el emperador enfrente, obviamente esto por supuesto que no se iba a tomar a la ligera. Como pueden ver, enviaron a muchas de sus fuerzas, y el que estuvo a cargo de esta batalla no se trató de nada más ni nada menos que Horus Lupercal. Horus era conocido como uno de los mejores tácticos militares, hasta dentro de los primarcas, la cúspide de la humanidad en cuanto a poder, en cuanto a inteligencia, hasta en belleza me atrevería a decir. Estos tipos literalmente tenían la mente más brillante de todas, y aún así Horus resaltaba por encima de todos. Así que, para este asedio, empleó su ahora famosa táctica, la punta de lanza, para destruir el Imperio Orco, eliminando su cabeza directamente. O sea, sí, Horus hizo un ataque a la capital de Ulanor, o al menos del Imperio Orco. Estaríamos hablando de Ulanor Prime. Para destruir el Imperio Orco se necesitaron la ayuda de las legiones de las cicatrices blancas y los ultramarines, apoyadas claramente por el ejército imperial, o sea, Astra Militarum, por si no quedó claro, y otras fuerzas como los titanes del Adeptus Mechanicus. Atacaron a los planetas exteriores del sistema de Ulanor, o sea, empezaron a dividir sus fuerzas. Esta ofensiva obviamente se trataba de un mero señuelo, aunque fue bastante efectivo. Muchas naves orcas se apresuraron a repeler a los atacantes en los planetas exteriores, dejando completamente vulnerable el planeta central, pero muy peligrosamente vulnerable. Estaba totalmente expuesto al grueso de las fuerzas imperiales. Sin pensarlo por un momento, cuando vieron que la estrategia del señor había funcionado, fueron disparados directamente al planeta central de Ulanor. Para ser más específicos, fueron disparados hacia el Palacio Fortaleza de Urlak, donde comenzó una gran batalla entre millones de soldados del ejército. La cantidad de orcos que había ahí era asombrosa. Literalmente fueron desplegadas más de 2 millones de soldados del ejército imperial y 100 titanes de la colegiala titánica. Muchas tropas pues fueron perdidas, pero Horus ya tenía prácticamente la victoria asegurada. Él, junto con la primera compañía de su legión, dirigida por Ezequiel Abaddon, todos en sus armaduras de exterminadores, asediaron en lo que sería el palacio principal de Urlak, donde se encontró con aproximadamente 40 de sus nobles más grandes. De inmediato Horus se lanzó al combate con sus 2 garras gemelas. Se lanzaron a un combate cuerpo a cuerpo totalmente frenético. Fue algo destructivo, hermano. Fue algo increíblemente apoteósico. Hasta los propios exterminadores tenían miedo de disparar, de poder golpear de casualidad a su padre, porque lo que era Horus fue una bestia en todo sentido. Parecía un remolino de destrucción y de muerte. El capitán de la primera compañía hasta tuvo miedo de poder pegarle en algún momento, así que se resintió y pensó que solo tendría que pelear cuerpo a cuerpo. Más rápido de lo que creen, toda la primera compañía saltó al combate, sin dudarlo y sin pensarlo. Ahora bien, en la cima de la torre de Ulanor estaba una vasta sala del trono donde Horus encontró al gran caudillo. Se lanzó de frente en contra del caudillo. La batalla, aunque pudo haber sido mucho más larga, fue lo suficientemente épica, por así decirlo, para haber puesto en prueba al propio Horus. Estamos hablando de un orco de proporciones muy grandes. Era un caudillo grande, era un caudillo poderoso en todo sentido. No fue fácil la batalla, pero Horus Lupercal sobrevivió y salió vencedor.
Literalmente estamos hablando de que Horus logró mutilar gravemente al líder orco, dejando de él solamente un charco de sangre verde a su alrededor. Una encrucijada tremenda, pero esto marcaba una victoria sin precedentes. A la hora de que el bueno de Horus salió de la torre y se aproximó a la sala del trono donde estaban todos los nobles orcos, solo se encontró con un sobreviviente de la primera compañía de los lobos lunares, Ezequiel Ábado, completamente ensangrentado y completamente vivo. Tenía una gran cantidad de orcos bajo sus pies, todos muertos y masacrados, de una batalla que parecía totalmente perdida. Pero oye, terminaron ganando esa gran batalla. Ahora bien, sin la cabeza del caudillo orco, todas las que serían las fuerzas de los demás estarían pues en descontrol, dado que muchos de los nobles orcos se empezaron a lo que es pues fragmentarse, nombrarse a sí mismos los nuevos jefes y empezó la autodestrucción. Todos los caudillos orcos empezaron a destruirse entre sí. Aquello fue un desastre. El mayor warg orco que haya visto jamás la galaxia fue destruido por Horus Lupercal. Así que, en el mismo año en el que se encontraron el masivo warg orco, en el mismo año 30.125, la Legión de los Lobos Lunares se renombrará como los Hijos de Horus en honor a su primarca tras la victoria de Uran, y poco después el emperador le otorgó el título del Señor de la Guerra a Horus Lupercal. Así es, aquí comienza lo que son las primeras semillas de herejía. Tú eres para mí como un hijo, y juntos hemos conquistado casi por completo la galaxia. Ahora ha llegado el momento en que me retire a Terra. Mi trabajo como soldado ha terminado, y ahora recae en ti. Pues yo tengo grandes tareas que completar en mi Sanctus Sanctorum terrenal. Te nombro Señor de la Guerra, y a partir de este día, todos mis ejércitos y generales obedecerán tus órdenes como si viniera de mi propia boca. Pero también tengo palabras de cautela para ti, pues tus hermanos primarcas son fuertes de voluntad, de mente y de acción. No busques cambiarlos, antes bien, usa sus fuerzas adecuadamente. Tienes mucho trabajo por delante, pues quedan aún muchos mundos por liberar y mucha gente que rescatar. Mi confianza está contigo. ¡Viva el Señor de la Guerra! ¡Viva Horus! Estamos hablando de que en este preciso momento el emperador de la humanidad condenó a todo el imperio a un cataclismo sin igual, como sería la herejía de Horus. Horus, digamos que no se sentía tan bien después de el nombramiento como señor de la guerra, así que se fue a descansar a sus aposentos de la forma más tranquila para tratar de reflexionar y tranquilizar su mente. Él no deseaba el título de señor de la guerra, para nada. Él lo que anhelaba y lo que deseaba era simplemente vivir en paz con sus hermanos en la guerra. No anhelaba este título, para nada. Y aún con todo esto, su hermano Sanguinius fue a hablar con él. Ahora bien, voy a proceder a narrarles una parte del libro Miedo a Caer del Ángel Sanguinius, donde se ve una interacción directa entre estos dos, donde se deja ver cómo ambos tienen mucha estima en sí mismos y básicamente tienen una confianza ciega el uno con el otro. Hermano, dijo Sanguinius, con una gran sonrisa en su rostro. Instantáneamente, él borra su sonrisa
y dice: oh, perdóname, señor de la guerra, y hizo una reverencia en honor a su hermano. El título tiene tal gravedad, ¿no lo crees?, le preguntó Sanguinius a Horus. Y Horus solo pudo decir: debo crecer para adaptarme al título. A lo que el ángel pareció no advertirlo y le dijo: el título crecerá para adaptarse a ti y te estará muy bien. Para que hagamos idea de la cantidad de elogios que podían darse entre los primarcas, la confianza tan ciega que tenían los unos por los otros. Era un asunto de neta confianza y confidencialidad entre ellos. Los primarcas, aparte de ser semidioses, eran muy humanos. Horus, por mucho que se mostrara como aquel semblante serio y fuerte, también era una persona con muchas inseguridades. Y verdaderamente le aliviaba tener a gente como Sanguinius para estar a la par suya en momentos de tan decadente debilidad. Es muy bonito ver estas cosas. Es muy bonito ver estas interacciones entre primarcas. Y aquí termina la batalla de Ulanor, uno de los caudillos orcos más grandes y a la vez uno de los Wags más masivos que pudo haber conocido la humanidad en toda su historia. Increíble, sin dudas.